Igualmente, el proceso de bipedestación, el dejar de tener miembros superiores, patas delanteras, para convertirse en miembros superiores libres, permitió este proceso y con eso el desarrollo de la bipedestación y de la cadera humana. Igualmente ha sido este proceso de erectarse en lo que ha posibilitado el proceso de arrugamiento cerebral. El cerebro tiene dos grandes áreas, el área izquierda y el área derecha. El área izquierda está estudiado que tiene que ver más con lo cognitivo, con lo simbólico, mientras que el área derecha tiene que ver más con lo creativo. Al final funcionan como un todo, pero decíamos que hay áreas específicas y en general estas son las grandes diferencias. Sin embargo, hay lóbulos, el lóbulo frontal que tiene que hacer con el conocimiento, el lóbulo occipital que tiene que ver con la visión, el lóbulo temporal que tiene que ver con la audición. Es decir, hay áreas específicas que se han desarrollado en el cerebro. Y lo más importante es que tenemos estas 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Todos los seres humanos, independientemente de la raza que tengamos, del lugar donde hayamos nacido, por lo que se llama ontogenia, cuando venimos al mundo, cuando nacemos, tenemos 100.000 millones de neuronas. Es una estimación hecha en base a estudios, pero es un número inconmensurable de estas unidades. Las neuronas se caracterizan por tener un cuerpo, por tener dendritas y por tener axones. ¿Qué cosas son las axones? Son colas muy largas que le permiten migrar hacia lugares muy distantes, pero también tiene dendritas. Es decir, si ustedes imaginan un pulpo, la parte central sería como el cuerpo. Imagínense que el pulpo tendría una cola y que las dendritas son como los brazos del pulpo que le permiten una cosa muy importante: conectarse una neurona con muchas otras más. Estas neuronas se producen, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, casi todas las neuronas, casi todas estas 100.000 millones de neuronas que todo ser humano trae al nacer, se producen durante la etapa gestacional. Se estima que se empiezan a producir a las 2 semanas de vida y terminan su producción a los 5 meses de vida. Todas las neuronas entonces en principio se están produciendo durante la etapa gestacional y se producen de una manera extraordinaria. Entre 100.000 y 200.000 neuronas por minuto producen en esa etapa de la vida gestacional. De ahí la importancia del embarazo. Pero no solamente las neuronas se producen a este ritmo de 100.000 a 200.000 por minuto, sino también que migran de un lugar al otro. Hay algunos estudios que se han hecho sobre migración neuronal desde un punto de partida hasta la zona donde se conectan con otras, y dicen que es como si hiciera el viaje de más o menos 4.000 kilómetros de distancia. Imagínense ustedes como si una persona viajara a 4.000 kilómetros de distancia. En el tamaño cerebral viajan estas pequeñas células llamadas neuronas para conectarse con otras. Y lo hacen a un lugar específico para conectar una función con la otra. Por ejemplo, las neuronas encargadas del olfato se conectan con aquellas zonas que están encargadas del gusto, para que el gusto y el olfato trabajen de manera simultánea. Aquellas encargadas de discernir colores se unen con neuronas que están asociadas a la capacidad visual. Entonces es un proceso muy complejo de una explosión neuronal y de una serie de cambios que se van produciendo en esa etapa de la vida tan importante. Pero no solamente las neuronas son importantes por el número, sino, como decíamos, tienen las bases para conectarse unas con otras. Se estima que una neurona, que son 100.000 millones, como hemos dicho, se puede unir hasta con 10.000 otras neuronas y se conectan para formar circuitos de información, que es lo que va a determinar cada una de las cosas que hacemos en la vida: capacidad de aprender, capacidad de escuchar,
capacidad de hablar, capacidad de raciocinar, capacidad de sentir, todo lo que se llama hoy inteligencias múltiples, entonces está asociado mucho a la posibilidad de conexiones de neuronas. Y una cosa muy importante, si ustedes logran ver, algunos por lo menos pueden ver que las neuronas casi nacen sin conectarse. Solamente el 10% de las neuronas al momento del nacimiento están conectadas. Y están conectadas para las funciones básicas del ser humano, que son 4. Cuando el ser humano nace, tiene que hacer 4 cosas básicas, si no, se muere. La primera es respirar. Y hay un centro respiratorio que está asociado a estas conexiones neuronales. La segunda es la capacidad de que el corazón y los vasos sanguíneos funcionen, que se llama la función cardiovascular, importante para mandar la sangre oxigenada de la respiración al cuerpo y seguir viviendo. La tercera es mantener la temperatura. Si el ser humano vive debajo de 37 grados, no puede, sobre 40 grados no puede. Y eso también es controlado en un centro termorregulatorio que está en el cerebro. Y la cuarta función básica es la alimentación. Y entonces hay un centro encargado de la succión para la lactancia materna. Esas son las neuronas y las sinapsis que nacen con el ser humano. Y aquí viene la importancia de ustedes y de la educación. Y por supuesto del entorno familiar, pero el factor fundamental de la escuela. Todo el resto de sinapsis que se pueden formar, todo el resto de sinapsis se establecen después de nacido y tienen que ver con los cuidados, con el estímulo, con la educación, con la escuela. Es más, ustedes van a ver acá 2 hechos más. Si las neuronas no son estimuladas y cuidadas en la etapa inicial de la vida y hasta la adolescencia especialmente, van a involucionar y al no ser utilizadas va a ocurrir lo que se llama el suicidio o la muerte neuronal. La formación de sinapsis en el aprendizaje es la mejor forma de aprender a aprender, es la forma más importante de aprender a aprender. Y si bien es cierto, esta se forma especialmente en los 2 primeros años de la vida del ser humano, sin embargo se siguen desarrollando especialmente hasta la adolescencia y también en la adultez, aunque en mucho menor velocidad que durante los primeros años de la vida, etapa en que el cuidado de la familia y después la acción del sector de educación es fundamental para el desarrollo humano. Quiero que sepan también, yo le estoy entrando en una serie de detalles biomédicos, pero creo que es muy importante que el maestro conozca estas cosas. Que la velocidad a la cual se mueve a partir de esas conexiones neuronales, el impulso nervioso, que es un impulso eléctrico, es de aproximadamente 400 kilómetros por hora. Se ha estudiado de que a esa velocidad, cuando alguien recibe un estímulo, que puede ser un estímulo educativo, un estímulo sensorial, estas conexiones neuronales permiten una reacción que se da a 400 kilómetros por hora y hace que la persona tenga mayor capacidad de poder reaccionar frente a estos estímulos y desarrollar lo que se llama las inteligencias múltiples. Además del fenómeno eléctrico, hay un fenómeno que se llama de neurotransmisores, que es que en la medida que se produce ese fenómeno eléctrico, en la parte final de la neurona, ahí donde está el axón, van a soltarse determinadas sustancias que se llaman neurotransmisores, como pueden ser la oxitocina, la adrenalina, que van a hacer esa conexión para que se produzcan los circuitos de la información, de la sensibilidad, del sentimiento. Por ejemplo, para que ustedes entiendan bien este fenómeno, las drogas establecen circuitos falsos de información y con una droga como la marihuana, por ejemplo, que actúa como un mediador químico entre neurona y neurona, uno puede ver la música, porque se establecen circuitos entre neuronas que normalmente no están conectadas. La capacidad musical con la capacidad visual.